Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos aquí en el segundo y último bloque del Observatorio Político. Como habíamos mencionado al principio del programa, estamos un poquito limitados de tiempo hoy. Juega la selección nacional a las 8:30 de la noche contra Perú y desde las 7:30 vamos a tener la previa acá con los compañeros de deporte. Así que rápidamente ya le doy paso a mi amigo y compañero Esteban Cherañuc. ¿Cómo andas, Cherañuc? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para toda la audiencia de Paraná Medios y para los muchachos que están ahí atrás ayudándonos a que esta transmisión salga lo mejor posible. Muchas gracias, mi amigo, por estar. Y para no perdernos mucho y para avanzar un poco, vamos a desarrollar en este bloque de lo que fue la reunión o la cumbre en realidad de la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, que se dio ya la semana pasada. Se estarán dando cuenta de que nos quedan muchos temas en el tintero con el rally, entonces estamos tratando de agarrar todo sin que se nos escape nada, pero se dio una mega cumbre en Shanghái, China, una organización que ya tiene 25 años. Pasaron muchas cosas importantes luego de esto, al punto tal que hasta los Estados Unidos le cambiaron el nombre de Departamento de Defensa, Departamento de Guerra. Así que Chera, ¿qué nos puede contar de qué es lo que es la Organización de Cooperación de Shanghái? La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización intergubernamental que se formó allá por los 2000 con objetivos de defensa, con objetivos relacionados a, por ejemplo, combatir ciertos grupos insurgentes terroristas, ¿verdad? Y poder colaborar para controlar el narcotráfico en los países miembros, ¿verdad? Estos países miembros son los países del bloque de este bloque asiático: Rusia, China, Kazajistán, Turkmenistán, no estoy recordando los demás. Te leo el miembro acá. Está China, Rusia, India, que son los tres más fuertes. Los tres más importantes. Pakistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Irán y Bielorrusia. Tienen de observadores a Mongolia y Afganistán, y tienen unos más que son como un dialogue partners o compañeros de diálogo, que son Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Azerbaiyán, Armenia, Camboya y Nepal, recientemente famoso por lo que está sucediendo en el país. Claro, exactamente. Sí, gracias por la aclaración. Había empezado justamente con menos miembros que esto, principalmente para coordinar tareas de defensa relacionadas con el combate al terrorismo y el narcotráfico, pero que ahora parece que después de 25 años de desarrollo, parece que se está convirtiendo en un eje que también integra aspectos culturales y económicos. Ok, todos hablan de que es el nuevo contrapeso de la hegemonía estadounidense. O sea, ya tenemos el BRICS por un lado, que hay algunos países que integran ya esta organización, que también integran el BRICS, Rusia, India, China y Sudáfrica, justamente los tres más poderosos de Asia. Y de hecho, si uno ve los números, por ejemplo, lo compara con los números del G7, o sea, el G7 entiéndase Occidente, Japón, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Canadá, están ahí nomás. Para compartirte un poco los datos, Chera y audiencia, los países de la Organización de Cooperación de Shanghái abarcan entre el 42 y 43% de la población mundial. En China y África ya tenés más de 2.500 millones de personas. En términos de Producto Interno Bruto nominal, representa alrededor del 23% del PIB global. En cambio, tenés el G7, tiene el 28% del PIB global. La diferencia acá entre estos dos espacios, que tenés uno que está en ascenso, que es el eje asiático, y tenés otro en descenso, que es el eje occidental, o no le puedo decir Atlántico porque está Japón, ¿verdad? Pero bueno, el eje occidental, como está un poco más en caída. Claro, tenemos que precisar un poco también qué son todos estos ejes que se van formando, ¿verdad? Este grupo de la OCS es
como dijimos, un grupo que se orientó inicialmente a defensa, pero es esencialmente un bloque asiático, ¿verdad? Un bloque de países por los cuales gravita la gran potencia de Asia, principalmente los países centrales del continente asiático. En este sentido, este bloque funciona, ¿verdad?, dentro de los distintos bloques de poder en donde podemos tener estos países influyentes como India, como China, como Rusia. Flota también ahí con el BRICS, ¿verdad?, que es un bloque más ampliado, más tendiente a la cooperación económica y por decirlo así, normalización de procesos financieros entre esas naciones, a construir un sistema financiero aparte. Este bloque tiene una perspectiva más geopolítica y de defensa, y es más asiático, por decirlo así, es más pequeño que el BRICS. Pero se puede entender que los liderazgos en ambos grupos son similares, entonces es un bloque que también funciona a la par. Eso es algo que se puede entender de eso. La gran noticia, aparte de las cosas que se firmaron, digo, la noticia no firmada, pero sí filmada y fotografiada, y de hecho si podemos ir buscando, hay una imagen muy interesante que la agarra Modi, el presidente de la India, llega como de la mano con Putin y después se va y le agarra la mano también a Xi Jinping y hace como una suerte de círculo agarrándose de las manos. Hay una foto espectacular, ¿verdad? Que se da en esa cumbre y que los grandes analistas están hablando, ok, acá gana esta organización, ¿por qué? Porque logra incorporar a la India. ¿Qué pasa? India por ella estaba más cercana militarmente por cuestiones obvias a sus vecinos, que son Rusia y China. Ahora, India sí seguía sigue, por supuesto, no es que cambió nada el fin de semana pasado acá, sigue más vinculado a los Estados Unidos de forma económica. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que en el periodo pasado, Biden empujó a los rusos a mano de los chinos. O sea, le metió sanciones a Rusia, más cosas. Rusia logró evadir esas sanciones y demás. Se acerca mucho más con China, que fue, si ponemos en una lista de razones por la cual la URSS, por ejemplo, termina cayendo, y de hecho lo habla bien Kissinger, que fue ministro del exterior de Nixon, si mal no recuerdo, que el PAA era separarle a los rusos y los chinos. Sí. Hoy, lo que logró Biden hace unos años es unirles más cercanamente, y ahora Trump empuja nuevamente a ese bloque a la India. Sí, es una cuestión que hay que ver un poco también. Yo no creo que sea que ese bloque esté separado per se, ¿verdad? Sí hay una gran dependencia, porque hay que entender un poco el rol de la India. La India es un país extremadamente grande, con múltiples conflictos internos, con múltiples conflictos alrededor, y con si bien un país grande, lleno de recursos naturales, con una histórica dependencia del extranjero para su economía. Sí. ¿Verdad? Un país en donde ha funcionado mucho tiempo la colonia británica y ha funcionado mucho tiempo el neocolonialismo. Y en esos esquemas la inversión extranjera de los países centrales tiende a ser la mejor fuente de recursos, de bienestar económico, de recursos financieros y demás, ¿verdad? Entonces, hay un tema con la India que tiene una dependencia y tiene una situación económica estructural frágil, sí, por así decirlo. Por más de que sea un país rico en recursos y rico en capacidad humana, tiene una situación de pobreza, de desigualdad muy, muy notable, y una dependencia extranjera. Ahora, es cierto que India ha querido hacer acercamientos hacia China. El formar parte del bloque de BRICS es parte de ese acercamiento, pero siempre India gravitó entre uno y otro bloque. Hay países que tienen esta gravitación entre uno y otro bloque, países muy importantes. India es uno de ellos. Uno puede pensar, por ejemplo, en Arabia Saudí, que siempre tiene
esta ambivalencia entre el bloque chino y el bloque estadounidense. Podemos pensar en Turquía también, que son países que tienen este tipo de posiciones ambivalentes producto de sus economías dependientes. Entonces, lo que termina pasando, porque también hay que ver el contexto de esto. Es cierto que Trump empieza a presionar un poco a la India para que la India sea su pata dentro de ese bloque, para que sea su columna infiltrada dentro de eso. Sí. Y le empieza a presionar con sanciones después de algunos acuerdos que hace China, energéticos con Rusia y con China, que hace India, perdón, Sí. con Rusia y con China. Entonces, Modi, en un intento para acomodarse a esta situación, hace un acercamiento estratégico más profundo, o sea, profundiza su acercamiento estratégico a Rusia y China. Y Rusia y China, entre ellos, tienen un acercamiento hasta natural por la gran cantidad de frontera que comparten y por ser las grandes naciones de la zona asiática. Te juro, no puedo evitar pensar en cuando hace Trump estas cosas, en el famoso bully de la escuela, el nene malo que le juega a todo. Y digo así, hermano, sos una potencia y te comportás como un adolescente. O sea, hizo el acuerdo India con ciertos acuerdos con China y Rusia, y vos le querés atraer a India lo más inteligente. ¿Qué haces? Sancionarlo otra vez. Porque eso puede funcionar con Europa, porque Europa sí que está sometida a los Estados Unidos. Europa hoy está totalmente sometida a los Estados Unidos. De hecho, los grandes analistas dicen el gran perdedor de todo esto es Europa. Porque si se ponen a fijar, ya no entra más la discusión en Europa. O sea, es loquísimo, porque después de casi 500 años de dominio europeo, que Europa pasa a ser prácticamente un continente museo y algo más, Sí, ¿verdad? la centralidad del poder mundial. La centralidad del poder, pero ya no lo puede ejercer. Ahora la disputa está entre Asia y los Estados Unidos. Claro, exactamente. Entonces, y con el bloque asiático creciendo y creciendo y creciendo cada vez más, ¿verdad? Muchos especulan con que justamente hacia ahí vamos a una configuración de un bloque asiático muy fuerte, que hay que ver cómo termina. ¿En qué sentido cómo termina? ¿Cuál es la propuesta de ese bloque asiático para el mundo entero? ¿Verdad? Que tiene un poco esta relación con lo que seguramente muchos escucharon por ahí, que es el multilateralismo, ¿verdad? Sí. Al caer, durante toda la Guerra Fría tuvimos básicamente una bipolaridad en el mundo. Claro. El mundo se dividía entre el mundo capitalista liderado por Estados Unidos y el mundo socialista liderado por la Unión Soviética. En el medio, es cierto, existía la Unión de Países No Alineados y demás, pero esos eran los ejes centrales del mundo. Luego, cuando cae la Unión Soviética, el mundo pasa a ser unipolar dentro de esta visión, porque Estados Unidos toma un control preponderante sobre el mundo. Lo que estamos viendo es una transición a una multipolaridad, a un multilateralismo mucho más marcado, que tiene que ver con que hay distintos ejes de poder que van a ir relacionándose entre ellos y negociando un poco esas condiciones de poder. Ya no va a haber una hegemonía que imponga su dominio, sino un montón de ejes de poder que van a relacionarse entre sí. Claro, porque, a ver, ¿qué es lo que le hace o no potencia a un país o región? ¿Producir qué? Producir bienes y servicios, ¿verdad?, a menor costo y mayor calidad. Fue la razón por la cual el Reino Unido fue potencia en el siglo XIX, principios del XX. Fue la razón por la cual los Estados Unidos fueron potencia mucho tiempo, solo que de un tiempo a esta parte, más particularmente de la caída del muro de Berlín, el desmantelamiento de la Unión Soviética, el bloque occidental, al tener todo el dominio, ¿verdad? Ya que tanto se habla de competencia, del mercado, otras cosas, claro, cuando no tenía una competencia real, porque incluso ni la URSS le daba una disputa ideológica, le daba una disputa militar, pero no le daba una disputa económica como sí le está dando China, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, al no tener nadie que le compite a los Estados Unidos y al bloque occidental
el mundo en esta parte del mundo dejamos como que de progresar, de generar cosas. Entonces, hoy, ¿quién es la fábrica del mundo? Es Asia. Por eso, hoy, como que el centro de poder se va trasladando un poco hacia el Pacífico, ¿verdad? Ahora, en este marco de disputa de los poderes globales, es interesante pensar qué beneficios sacan países como el nuestro, ¿verdad? Paraguay, Argentina, etc. Y si uno, por ejemplo, ve ciertos eventos históricos, los procesos independentistas de acá de América Latina se dieron en un contexto en donde Europa estaba en las guerras napoleónicas. O sea, los muchachos acá en América dijeron, che, muchachos, allá arriba se están guerreando entre todos, vamos a aprovechar ahora y hagamos el gol. Claro. Bueno, similar lo que pasó con la independencia de países africanos el siglo pasado, que también, bueno, muchachos, acá los muchachos de Europa acabaron de tener 2 guerras devastadoras en menos de 30 años, están hechos percha, vamos a independizarnos y aprovechemos. Y de hecho, ahora uno ve, por ejemplo, estos movimientos independentistas, panafricanistas, principalmente en la zona de Sahel y otras zonas de África, empezar a reducir la dependencia. Vi, por ejemplo, que creo que el primer ministro de Senegal estaba por ir a Francia para hacer un acuerdo y después sobre la hora dijo, no muchachos, vamos a dejar nomás, yo me voy para Arabia Saudita. Como un poco de los signos de estos tiempos, ¿no? Una pelea de los grandes nos beneficia a nosotros. Sí, son las señales de un mundo que se va transformando y que evidentemente vamos a tener que saber cómo acomodarnos en esa transformación para justamente no quedar rezagados, que es el miedo principal, quedarnos en una configuración del mundo que se va a terminar y que va a ser reemplazado por algo superador y nosotros no entrar en esa superación, lo cual es un panorama desalentador desde todo punto de vista. Es lastimosamente parte de lo que es la principal línea política del gobierno va en ese sentido. Creo que hoy le escuché a Latorre, creo que era Latorre, el que dijo que, como aclarando, diciendo la alineación es Estados Unidos, Israel, Taiwán y está. Y así nos vamos a alinear internacionalmente. Lo cual es... nos deja como el boludo que va a parar la luz. Sí, nos deja como los que estamos... viviendo en un mundo que ya no es el que la realidad la está marcando, ¿verdad? Pero insistiendo un poco de nuevo con lo que habíamos hablado de esta cumbre de la OCS, esta cumbre fue importante por sí misma, fue importante por los gestos que mostró, pero es importante también por el panorama general. Esta cumbre duró del 31 de agosto al 1 de septiembre. Coincidió con el 3 de septiembre que se hizo un desfile muy mediatizado del acto de conmemoración de los 80 años de la derrota de Japón en China, de la derrota de la invasión japonesa a China, que fue utilizado también, todo este proceso fue utilizado por el gobierno de China para hacer una... ¿cómo le podemos decir? Una especie de demostración de intenciones. Claro. Todo el mundo está analizando en ese sentido, está analizando que esto fue una demostración de intenciones. ¿Por qué? Porque China hace una demostración, bueno, les voy a juntar a mis aliados, que es la cumbre de la OCS. Claro. Después voy a hacer un festejo reivindicando una parte de la historia que no está reivindicada en Occidente, que es cómo se dio la Segunda Guerra Mundial en Asia, ¿verdad? Y reivindicando un poco esa lucha de China, que a su vez se aprovechó para mostrar un poco del poderío militar de China, que es algo que China no suele hacer. China no es un país que haga demostraciones de fuerza militar. Claro, es algo más propio, qué sé yo, que uno ve en Rusia, Corea del Norte, por ejemplo, China no es muy común. De hecho, en China hay muchísimo secretismo en general con respecto a sus desarrollos militares, algo que en otros países es mucho más abierto. Claro. ¿Verdad? Entonces China hace esa demostración también, y lo que yo creo que es el eje central de todo esto es un documento que sacó Xi Jinping, el presidente chino, que es la iniciativa de gobernanza global, que es algo muy interesante.
¿De qué se trata esto? Esta iniciativa de gobernanza global es básicamente una idea de decir, bueno, la gobernanza global es básicamente cómo nos entendemos o cómo nos gobernamos entre todos los países del mundo. Claro. Porque una cosa es gobernar Paraguay, gobernar Argentina, gobernar Estados Unidos. La otra es, bueno, entre todos tenemos cuestiones relacionadas a la relación entre nosotros que tenemos que gobernar también. Claro. La idea central de esto en el pasado ha sido la ONU. La ONU inicialmente pretendía ser un agente de gobernanza global. Después pasaron cosas en el medio. La ONU, es cierto, es una institución un poco muy desprestigiada y con poco poder real, ¿verdad? Y lo que presenta Xi Jinping es básicamente 5 ejes para trazar una nueva gobernanza global. Sí. ¿Cuáles son estos 5 ejes? Estos 5 ejes son la participación soberana, la igualdad soberana, perdón, el respeto al derecho internacional, la promoción del multilateralismo y el enfoque de la gobernanza global en otros 2 aspectos, en los 2 aspectos principales, que son las personas y las acciones. Claro. ¿Verdad? ¿Esto qué es? ¿Verdad? ¿Qué dicen los chinos con esto? Los chinos dicen, bueno, tenemos que reformular cómo estamos llevando a cabo estas cosas, estas relaciones internacionales, esta gobernanza global, porque lo que está pasando hasta ahora es una suerte de unilateralismo, ¿verdad? Estados Unidos y los bloques principales imponiendo su visión y subyugando un poco el derecho internacional. Entonces, ¿qué dice primero? Tengamos, el primer punto es la igualdad soberana. Tengamos todos el mismo peso en las decisiones globales, que es algo que ahora no se cumple en las distintas instituciones de gobernanza global. Por ejemplo, la ONU, hay países con mucho más Claro, a ver, es que peso que otros. yo ahí entiendo totalmente cuando se putea a organismos internacionales y con toda la razón. A ver, el organismo previo a la ONU, que era la Liga de las Naciones, fue disuelto porque no pudieron parar la Segunda Guerra Mundial, o sea, fracasó. Claro. Este es un gran momento para preguntarnos, ¿funciona la ONU o ha fracasado? Porque estamos viendo un genocidio que está siendo streameado por YouTube, ¿verdad? Y uno ve, por ejemplo, en votaciones de la ONU para parar el genocidio en Palestina o para parar con el bloqueo a Cuba, y ve que gana siempre la opción mayoritaria, pero igual no se cumple. Entonces digo, ¿para qué cuerno sirve? El Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, le presta un montón de guita a Milei para sostener el tipo de cambio en la Argentina, para poner el Banco Central, el que tanto habló del Banco Central. Miren, muchachos, la derrota de Milei no fue solo electoral, fue ideológica. Entonces vos tenés esas instituciones y vos decís, ¿para qué cuerno están? ¿Verdad? Entonces en ese marco también veo que proponen, por ejemplo, la creación de un banco de desarrollo de la Organización de la Cooperación de Shanghái, ¿verdad? Ya similar a lo que es el Banco de Desarrollo Asiático, de lo que eventualmente se pueda dar un sistema de financiamiento vía BRICS y demás. Están creando instituciones que van a permitir financiar realmente lo que deben financiar y no financiar las cosas que financian las instituciones occidentales. Claro, exactamente. Entonces, como para despegarse un poco del sistema financiero global que está dominado por Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Incluso por los capitalistas de Estados Unidos más que por Estados Unidos en sí, ¿verdad? Entonces, este es uno de los ejes. El otro eje es, si bien hacen una crítica a este sistema de la ONU, en esta iniciativa de gobernanza global se pone a la ONU en primer lugar y se dice, el espíritu de la ONU cuando se creó en 1945 y lo que propone es algo que tenemos que retomar. Tenemos que retomar el derecho internacional y el respeto de ese derecho internacional, ¿verdad? Y la sumisión de todas las naciones a ese derecho internacional. Entonces, es también algo que se va construyendo y que va ideando China en esta nueva relación, en donde asume un papel de que tiene que ser parte de la construcción de lo que venga en el mundo. Entonces asume, bueno, tomemos las buenas ideas, llevémosla a otro lado, pero enfoquémosla en 2 cosas centrales. En las personas,
porque las personas, los habitantes de los países son los que tienen que recibir los beneficios de esta gobernanza global, y en las acciones. Es decir, si nosotros votamos algo, no tiene que quedarse en los papeles. Si nosotros definimos algo como reglas, eso no tiene que quedarse en los papeles, ni en deseos, ni en declaraciones. Se tienen que articular acciones para que las cosas pasen, que es básicamente el gran problema de la gobernanza global actual, claro, que es que las acciones no se articulan, como vos dijiste. Todo el mundo vota, salvo un par de países alineados, vota en contra de, o sea, vota a favor de parar el genocidio en Israel hacia el pueblo palestino, pero en la realidad no hay acciones tendientes a eso, y muchos de los países que firman y apoyan esas votaciones terminan vendiéndole armas a Israel para seguir causando el genocidio del pueblo palestino. Entonces, también hay un interés en que deje de ser todo protocolar y declarativo y meramente enunciativo para pasar a ser acción. Es como, ¿sabes cómo será como mi crítica al Poder Judicial? Se venden sentencias, se compran jueces, pero ojo no vengan en short porque es indecoroso. Claro, ese tipo de cosas. Ese tipo de formalidades que solo a cierto tipo de gente le gusta. ¿Viste ahora cómo pasó con el feriado? Que los abogados dijeron que estaba mal formulado. Dejen echar la pelota, muchachos. Vamos, por favor. También otra, nos quedan 5 minutos de este año. Sí, hoy estamos apurados. Hoy estamos hablando en 2X. También otra cuestión central que hace un poco todo al marco de sanciones que recibió Rusia y demás, es que se inauguran, ya, me dan 3 minutos más, ya salimos ya, se inauguró el Power of Siberia, se firmó un documento para hacer el Power of Siberia 2, que va a ser un gasoducto, un segundo gasoducto que va de Rusia a través de Mongolia, se va a China. China tiene 400 millones de personas en la clase media, planean duplicar eso, o sea, llevar a 800 millones para el 2035. Entonces también como que Rusia, mediante el crecimiento de la clase media china, ya puede evitar depender tanto de sus ventas a Occidente y empezar a colocar sus ventas ahí en Oriente. Claro, son todas conexiones que se van haciendo, estas conexiones de infraestructura, estas conexiones de sistemas financieros, son todas conexiones que se van haciendo para dejar esa dependencia de lo que es un sistema, podríamos decirlo un sistema viejo, que es el sistema donde toda esa infraestructura a gran escala lo manejaba directa o indirectamente Estados Unidos. Entonces son todas cuestiones que van tendientes a descentralizar las cosas, a crear una infraestructura paralela, y creo que en un enfoque que ha sido celebrado, por más de que es cierto, China y Rusia tienen intereses en distintos países, es categórico eso, pero este enfoque le da mucha preponderancia a lo que se conoce como el sur global, o sea, los países del tercer mundo que van escalando y que pueden aprovechar esta plataforma, ¿verdad? O estas plataformas o este nuevo eje geopolítico para seguir desarrollándose y desarrollarse por fuera del esquema neocolonial, que es lo importante. Coincido. Para ir cerrando nomás y repetir lo que dijo hace unos minutos, nosotros como países periféricos, ¿verdad? Paraguay, Argentina, todo lo que es Sudamérica, África y el sudeste asiático principalmente, a nosotros nos beneficia que los de arriba se caigan a trompadas, chicos. Toda la historia, voy a decir así, que no me vengan con ese... Depende, si sabemos movernos. Sí, ahora no nos sabemos mover. Sí. Hoy Paraguay ocupa el gol. Si nos vamos atrás de uno que se está peleando para recibir los golpes, no. No, claro, por supuesto. La estrategia del Paraguay, la estrategia de política exterior del Paraguay en este momento está errada. Y ustedes me dirán, si quieren, está bien, chicos. Los adelantados solemos quedarnos ahí, pero se van a dar cuenta en unos años. Mi amigo, nos tenemos que despedir, jugar la selección, así que nos apremia eso. Sí, más vale, esperemos un triunfo de Paraguay como para cerrar con broche de oro estas eliminatorias. Así mismo, cuando se vayan a Estados Unidos, James Pilsen no tomen Bud Light. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Hoy hacemos una versión más cortita. La selección juega en 1 hora, pero nosotros nos volvemos a reencontrar acá por Paraná Medios, la 89.7 FM, el jueves a las 6 de la tarde, como siempre. Hasta la próxima.